¿Qué es correr trail, carreras de montaña, teniendo una prótesis de cadera, un reemplazo total de cadera? Yo tengo una operación de cadera en la cadera izquierda y bueno, quería compartir mi experiencia. ¿Por qué compartir experiencia? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, todo ese proceso que yo pasé previo de tantas molestias, dolores, miedos, cuando me dijeron de que necesariamente tarde o temprano iba a acudir al médico para una operación de cadera y yo pensaba que eso era que iba a pasar dentro de muchísimos años y a darme cuenta que no, que era pronto porque cada vez me molestaba más, cada vez me dolía más y llegar al punto en el de enfrentar el problema como hay que hacer los problemas en la vida, operarme y bueno, y el después, bueno, eso es lo que yo le quiero contar. Ese es mi objetivo, que aquel, aquella persona como yo que estaba antes de esta operación, brindarle por lo menos mi experiencia que en realidad será positiva en mi caso, pero es mi caso. Yo no soy médico, no promociono nada, sí mencionaré al médico que me operó y con quien podrá dar especificaciones del tipo de prótesis que tengo, qué operación me hicieron. Yo de eso no hablaré, solamente hablaré de mi experiencia y que sí, efectivamente, que lo hice en un determinado hospital. Por eso empezaré por mi historia como corredor. Yo siempre hice actividad física, siempre me gustó hacer actividad física, pero bueno, por razones laborales y que uno va postergando, fui dejando de hacer lo que tanto me gustaba, lo hacía esporádicamente, hasta que aproximadamente en febrero del año 2017, ya más decidido a encarar, a hacer alguna actividad más regular, dedicándome más tiempo y dejando un poco de lado mis cuestiones laborales, aproximadamente a los 50 años, empecé a hacer algo que en un primer momento no pensaba que me iba a traer tanto como era el running, ¿no? Running, como nosotros decimos, correr en calle. Empecé a correr, hice distancias, por supuesto, como siempre, empezamos por 5, por ahí tenía alguna de 10. El desafío fue hacer una de 21, 15, hasta que, bueno, conocí lo que era correr en montaña, correr trail. Y obviamente que fue lo que me atrapó y hasta el día de hoy me hace tanto, pero tanto bien físico, mental, me hace verdaderamente feliz, me da un propósito, me llena la vida de alegría. Bueno, ¿qué pasó? Empecé a hacer carreras y a incrementar la distancia. A mí no soy verdaderamente muy bueno en los resultados, no tengo podios ni grandes actuaciones en cuanto a las posiciones en mi categoría, ni menos en la general, porque a mí siempre me interesó siempre hacer una distancia superior. Tal vez fui un poco rápido, pero bueno, creo que un poco a todos les pasa. Cuando a uno empieza a gustar las ultras, son las que a uno lo atrapan, ¿no? Entonces, por lo pronto en carreras de montaña empecé con 25, luego hice alguna de 35, 30, después pasé a Patagonia Run 42, que fue una de las carreras más lindas que corrí, que tuve sí un buen desempeño, siempre como le digo, buen desempeño para mí, no respecto a otros de mi edad. Luego hice 70 en Utach, en Córdoba, también 70, que fueron 74 en Patagonia Run, en épocas de pandemia, y también hice el cruce, que bueno, si bien el cruce son teóricamente 100 kilómetros, en mi caso, bueno, porque hubo recortes, creo que fue entre 80 y 90, no llegamos a 100, pero por supuesto que como es por etapas, se hizo en 3 días, la completé. Pero yo, queriendo hacer la experiencia de correr una maratón, hice una que verdaderamente también me sorprendió porque fue muy disfrutada por mí, como la de Buenos Aires, ¿no? Pero en el entrenamiento, en algún momento, cuando justamente hice el fondo más largo, que no recuerdo si era 30 o 35,
sentí una molestia en la zona del glúteo izquierdo que me llamó la atención, sentí como un desprendimiento y de ahí en más nunca más dejé de sentir esa molestia ahí que, bueno, yo elongaba, me friccionaba, por ahí la sentía adelante, es decir, en la zona de la ingle, por ahí la sentía nuevamente en la zona del glúteo. Y así fui pasando, viendo médicos, kinesiólogos, haciendo caso a amigos, todos bien intencionados, pero que terminé con, bueno, cada vez con más dolor, ya empecé a renguear, tomaba prácticamente calmantes todos los días, hasta que, bueno, llegó el punto que fui a unos especialistas de cadera y ambos en Rosario, yo soy de Paraná, en Rosario me dijeron de que yo iba a prótesis de cadera. ¿Sí? Cuando me dijeron eso yo no podía creerlo, no me entraba en la cabeza. Creo que a todos les pasa. Yo he visto muchos videos relacionados con esto, por eso también hago uno más, porque creo que puedo dar esto que me pasó a mí, que es no solamente todo el proceso previo y el de la operación, sino también llegar al punto en el, como ahora que ya voy por 2 años de operado, ¿no? Bueno, el proceso se hizo mucho más rápido. Yo traté de hacer unas carreras, incluso seguí incrementando la distancia. No pude terminar a Concagua, que eran 105. Creo que en ese caso no solamente fue un problema físico, sino la altura. Luego probé Patagonia Run los 110 y llegué hasta los 80. Yo ya en el kilómetro 8 ya me molestaba la cadera. Y bueno, como les digo, yo tomaba calmante y en aquel momento todavía me permitían correr. Bueno, llegó el punto en el cual, y esto ya estoy hablando del 2023, en el cual corrí esas carreras y después, bueno, llegó el punto que había que tomar la decisión. Yo seguía preparando los 110 para 2024 de Patagonia Run, que era el objetivo mío. Y bueno, la verdad que ya no podía, rengueaba, hasta incluso entrenaba caminar rápido y igualmente me molestaba, me molestaba mucho, no podía dormir como a todo lo que tiene el problema de cadera, era realmente muy molesto. Ya convivir con eso era verdaderamente muy incómodo. Y hasta incluso siempre recuerdo que cuando me sentía bien y no me molestaba, me preguntaban, ¿por qué rengueás? Lo cual ya me daba cuenta que no había forma. Bueno, fue ahí que fui decidido a hacer una pregunta brutal al doctor que se llama Luis Turus, que él atiende en el hospital privado de Rosario, fue ahí donde me operé. A él fui directamente y le dije, bueno, a ver, yo voy a prótesis de cadera, evidentemente, ¿no? Decime de máxima, ¿cuánto es? ¿Puedo seguir haciendo estas locuras? Es decir, seguir haciendo carreras de 110, incluso, ¿por qué no 100 millas? Que nunca me lo planteé, pero digo, ¿puedo seguir haciéndolo esto? La verdad que yo creo que a Luis lo desacomodé porque yo ya había visto muchos videos y había, bueno, informado de que lo peor que uno puede hacer cuando uno tiene prótesis de cadera es justamente correr. Peor todavía si es terreno irregular. Es decir, era hacer realmente totalmente lo contrario a lo aconsejado. Lo que siempre aconsejan es hacer actividad sin impacto como bicicleta, ni hablar que natación. Bueno, en mi caso yo iba por seguir con mi vida y seguir con mi sueño y con lo que me hacía feliz y lo que verdaderamente quería hacer mientras el cuerpo me permitiera, que es correr en montañas, como digo, es lo que me hace feliz. Bueno, creo que lo desacomodé y él me dio una respuesta muy sabia. Me dijo, mirá, Hugo, la verdad, si a vos te hace feliz, yo no te puedo prohibir. Eso sí, si te opero, tenemos un contrato en el cual vos una vez al mes, una vez al año, perdón, tenés que venir a hacerte ver. Por supuesto que con lo de la operación yo tenía que ir a los 6 meses. Él me iba a decir cómo estaba todo y en la medida que estuviera todo bien, yo iba a poder seguir haciéndolo. Fue así que yo también me había informado que para facilitar todo yo tenía que seguir haciendo actividad física, seguir estando en peso fuerte para que la recuperación fuera
más rápida, ¿no? Fue por eso que como ya no podía verdaderamente correr, dije, ¿qué puedo buscar? ¿Qué actividad puedo buscar que sea similar o que me dé esa satisfacción y que no implique tanto sacrificio para mi cadera, para mi molestia? Y entonces encontré en algo que a mí nunca me gustó mucho, que es nadar, hacer natación, pero que tratando de buscarle la vuelta, como digo, y buscar algo que tuviera que ver con la naturaleza, que me desafiara, entonces empecé a hacer, viviendo en Paraná, teniendo un club como el que yo voy, que es un club que tiene piletas, es el Paraná Rowing Club, y que incluso tiene una playa de donde uno puede salir, y habiendo incluso un grupo que inicialmente fue de aguas abiertas, luego me trasladé a otro en el mismo club, empecé a hacer aguas abiertas. Reconozco que fue una actividad muy, pero muy desafiante, verdaderamente es muy difícil aguas abiertas, pero bueno, no me brindaba lo que más me gustaba a mí del trail, pero sí me sirvió para hacer, bueno, carreras cortas, pero que demandaban también mucho desafío mental, fundamentalmente, y físico, por supuesto. Yo también no nadaba tampoco también porque hasta para nadar de alguna manera el movimiento de las piernas no tenía este impacto, pero yo ya estaba mal de la cadera. Me permitió hacer aguas abiertas, hice varias carreras que las disfruté, tanto en el río Paraná como en el río Uruguay. Lo máximo que hice fueron 5 kilómetros. Lo hice creo que algo así como en 1 hora y por supuesto que llegué último, pero llegué. Y me permitió llegar a la operación en abril del 2024, bien físicamente, como les digo. Yo seguía haciendo esta actividad, seguía yendo al gimnasio, trataba de no aumentar de peso. Y fue así que en la operación, que fue muy buena, ese mismo día, como todos ya saben, a uno ya lo hacen parar, luego unos días con un andador y un poquito más. A los 3 o 4 días yo ya tampoco usaba bastón, porque la verdad no lo necesitaba, caminaba despacito. Y bueno, y ahí viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo uno sobrelleva esto? Bueno, yo de entrada consideré que ya estaba entrenando, sea lo que sea. Me contacté con un profesor mío, llamado Gonzalo Basualdo, que es un profesor también a distancia. Él vive en San Martín de los Andes, y también tiene una especialidad para deportes adaptados, ¿no? No es que era necesario para mi caso, pero sí tiene ese perfil de entrenar con personas con dificultades, ¿no? Él me hizo toda una preparación, el médico me dijo, bueno, vamos a ir viendo cómo está el tema de la prótesis, la operación salió muy bien, pero eso sí, tenés que esperar entre 8 meses y 10 para empezar a correr. Yo empecé a caminar, no corría, y luego después cuando dije, bueno, yo lo presionaba porque quería tener alguna experiencia allá en montaña, al menos caminando. Después, bueno, ya me dijeron que entre 6 y 8 meses podría ser, pero mejor 8. Bueno, terminé haciendo lo que lamentablemente no es aconsejable, pero yo a los 6 meses ya estaba haciendo la primera carrera en montaña en Utah, 27 kilómetros, que me propuse no correrla, sino solamente caminarla, y al final terminé corriendo un poquito. Eso no es aconsejable, pero lo hice, digo, porque es mi experiencia, vuelvo a repetirlo. Y bueno, gracias a Dios no tuve ningún inconveniente. Y bueno, seguí haciendo actividad física, seguí preparándome. eh, Tengo algunos datos desde la operación a hoy. He corrido 4.700 kilómetros en montaña. El desnivel positivo desde abril del 2024 a hoy es de 28.400 metros de desnivel positivo. ¿Qué es lo que a mí pude hacer? Bueno, al año, es decir, en el 2025, nuevamente intenté hacer los 110 de Patagonia. No tuve molestias físicas de la cadera, pero sí fue una noche muy fría,
me descompuse, la verdad, no pude terminarla, también me generó una nueva frustración, por supuesto, pero era como decir, al año de una operación de cadera, hacer el sueño de los 110, que nunca había podido hacer una carrera de más de 100 kilómetros. Era el cuarto intento, porque yo era la tercera vez, perdón, dos veces esta era la segunda vez que corría Patagonia, y ya había corrido dos intentos, una en Aconcagua más de 100, que como les digo no pude terminar, y también había pretendido correr antes de la operación en Valdarán, en los Pirineos, que bueno, en ese caso, por lento, me cortaron aproximadamente en los kilómetros 50, ¿no es cierto? En el 2025, después de esta carrera, hice 5 carreras en total de 50 kilómetros, sumando la de la Concagua, que también había hecho 50. Las 5 las completé, salvo la de Bariloche en noviembre del 2025, que yo ya venía arrastrando una molestia en la rodilla en una preparación que me he hecho para una carrera de 30 y pico kilómetros que se llamaba Cuatro Minas, que la desaconsejo, una organización muy deficiente en La Rioja, en Chilecito, un lugar precioso, pero verdaderamente muy mala la organización. Y llego al año 2026 con el objetivo de hacer por tercera vez el intento de hacer los 110 y de una vez por todas tratar de terminar una carrera de más de 100. Bueno, lo logré, gracias a Dios, sin ningún tipo de molestias en la cadera. Yo todos los años he estado haciendo los controles con mi médico. Siempre espero esa frase que él me dice, impecable. Con lo cual, como les digo, la terminé, la hice, el máximo era en 35, la hice en casi 34. Creo que podría haberla hecho mejor, pero bueno, ya con haberla terminado para mí era el objetivo. Eso fue en abril de este año 2026 y en mayo corrí en Gales una UTMB de 25 kilómetros únicamente porque me quería cuidar. Y bueno, y acá estoy en junio del 2026 contándoles que, bueno, en definitiva, para los que tienen este problema de cadera, mi caso no fue originado, sino más bien por un problema de deformación de mi cadera izquierda. La cadera derecha, gracias a Dios, la tengo muy bien. Y hoy por hoy no tengo ningún tipo de molestia. La molestia de la rodilla que tuve, que fue un problema en el menisco. Gracias a Dios no me impide para nada entrenar. Y bueno, eso es un poco el mensaje que yo quiero decir. Es decir, en mi experiencia, tener una prótesis de cadera y aún tratando de hacer bien los deberes, pero como les decía hoy, anteriormente, incluso siendo un poco imprudente, por ansioso de empezar antes de lo aconsejable, no me trajo ningún problema. Hoy por hoy, con toda esta cantidad de kilómetros que he hecho y que sigo entrenando, yo entreno prácticamente todos los días, salvo los viernes y los domingos. Y bueno, trato de ir al menos una vez al mes, que no siempre se puede, a Córdoba, que no queda muy cerca de mi ciudad, pero que de alguna manera es el lugar donde más similar a la montaña que podemos encontrar y entrenar técnicamente y seguir probándome. Por eso, en definitiva, es un poco dar una versión, vamos a llamarle positiva, para quienes tienen un problema de cadera, quienes están por enfrentar esto. Conozco mucha gente que tiene problemas de cadera y no se opera o dilata mucho el tiempo. Y si es un caso como el mío, les digo, no lo dejen para más adelante, porque como todos sabemos, cuando uno tiene un problema empieza a recargar otras partes, puede tener otros problemas de articulaciones o musculares innecesariamente. Así que si hay consultas, que sea de lo que yo pueda colaborar, con mucho gusto. Y por supuesto que no puedo dejar de agradecer tanto al médico como
al doctor Turus como a mi preparador físico, como también ahora que he incorporado, creo que es lo que me faltaba al gimnasio, al entrenamiento, es kinefilaxia, que hago también con un profesional de la ciudad de donde vivo, que bueno, verdaderamente creo que era lo que me faltaba también por mi edad y la necesidad de mantener el cuerpo sano y con la posibilidad de prevenir lesiones. El kinesiólogo es Brian Rodríguez, y que la verdad que creo que con eso he podido llegar a correr Patagonia y terminarla, y al otro día, más allá de las molestias que tenemos todos, a los 2 o 3 días antes de la semana yo ya estaba corriendo cerca de 20 kilómetros muy despacito, pero como regenerativo, por supuesto, lo que demuestra el buen estado de mi cuerpo. Por supuesto que también a esto se suma un plan nutricional que yo ya venía realizándolo con distintas nutricionistas, que bueno, me posibilitó también tener una recuperación adecuada. Bueno, nada más, espero que aliente a quienes están en esta situación y contarles que también hay posibilidad de finales felices como el mío, que bueno, hasta que el cuerpo pueda. La última que digo es que creo que la única pregunta que no le había hecho a mi médico era qué pasaba si algún día encontraba esto que son los residuos, ¿no? Residuos en la articulación, por supuesto, artificial. Y entonces le pregunté si se cambiaba. Entonces me dijo que sí, que por supuesto que se cambió. Así que bueno, en mi caso, no digo que estoy esperando eso, pero también sé que si en un futuro empieza a haber esos residuos y tengo que hacerme otra operación, no voy a dudar en hacerla y tratar de hacerlo tan bien al proceso previo como al posterior, tal vez un poquito más prudente, porque como digo, me ha hecho feliz, me hace feliz, me hace estar sano, y hoy a los 60 años poder hacer actividades físicas intensas que, bueno, que nunca pensé que podría hacerlo, y de la manera que uno hace. De disfrutar, por supuesto que uno sufre en esto también, pero es parte del proceso. Bueno, espero sirva para otros alentar a seguir con esta vida sana y como uno dice, tratar de ser feliz.